Cuando hablamos de vudú, solemos imaginarnos un brujo clavando alfileres sobre un muñeco de trapo esperando que alguien, lejos, empiece a retorcerse de dolor. Pero, ¿es el vudú realmente una práctica religiosa tan oscura y macabra? Hollywood ha generado mala fama que ha reprimido lo que viene a ser un culto religioso, erróneamente asociado con lo diabólico y la magia negra. Cierto es que tiene que ver con las relaciones entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, pero en esencia se trata de una religión animista y fetichista de armonía y tolerancia. Muchas tradiciones y culturas africanas se ven amenazadas de desaparecer por la vida moderna, pero el vudú parece resistir. La huella de Haití en la historia universal. Cuando analizamos el proceso de independencia latinoamericana en las enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, manuales e incluso en los libros de historia, se pueden encontrar, como ya adelantamos, en más o menos secuencias que comienzan con concepciones criollas europeas acerca de la historia y que más allá del criollo nos integran las luchas primigenias, tanto aborígenes en primer lugar como negras en segundo lugar, para conseguir un proceso de liberación mucho más amplio y radical. Aquí es donde nos detenemos, en donde entra a jugar un rol principal el hecho del trabajo vivo negro, desde donde germinan y emergen otras acciones, ideas que se encuentran más acá y más allá de las ideas y acciones venidas de Europa. De ahora en más, nos detendremos en la germinación, en la emergencia de este hecho. De 1704 a 1764, la región septentrional de Santo Domingo se convierte en total dominio de blancos. En este periodo que comienza a generarse arduos focos de resistencia, con los esclavos que huyen de las plantaciones hacia las montañas. Proporcionalmente, en la medida que estos huyen, van gestándose y creando la organización de los cimarrones. Empujados por el hambre, los malos tratos, por la injusticia del destierro o la necesidad de libertad, los esclavos escapan, huyendo a las montañas de Bauruco, con el motivo de unirse a sus hermanos para formar otra comunidad cultural, política, económica y sobre todo espiritual. En 1750, los cimarrones llegaban a un total de 3.000 personas. Empiezan a renacer sus culturas en las montañas a través de las danzas, cantos, mitologías, rituales, prácticas terapéuticas, con un desarrollo de la lengua criolla inspirados todos en las formas de vínculo africano. De esta manera, empieza a brotar la espiritualidad contenida de antemano en ese trabajo vivo negro, y así, el trabajo vivo negro comienza a danzar. Toda esa espiritualidad se conjugaba en el vudú, el cual favorece el sentimiento de unidad e entidad común. ¿Qué otra cosa iba a ser tan fundamental para ellos si no era la posibilidad de reconstruir su propio milenario mundo cultural y espiritual? Ahora, su nuevo objetivo era la abolición de la esclavitud. De 1750 a 1791, el temor se apodera de los amos, siendo en 1757, con uno de sus más célebres líderes, Macandal, quien logra acercar a los colonos y administradores. Durante este periodo, él los mantendría a raya, ganando territorio para la organización de un proceso revolucionario de liberación permanente. A Macandal le sucederá Boukman, llamándolo el Espartano Negro. El 22 de agosto de 1791, una semana después de la gran ceremonia vudú presidida por Boukman, en donde los esclavos juraron simplemente vivir libres o morir. Aquí se produce la insurrección de los esclavos. 200 plantaciones de azúcar y 1.800 de café arden en llamas como pasto, muriendo 1.000.000 de blancos colonizadores. Luego suceden otros dirigentes, como Toussaint, el cual se había conectado con Boukman Jeannot. Vudú, vodún o vudún es una palabra que significa espíritu en la lengua fon y ewe. Es el vudú una religión oriunda de la costa atlántica de África. La podemos situar en la actualidad en los siguientes países: Nigeria, Benín, Togo y Ghana. El vudú es una religión que practican distintas tribus como los ewe, los fon, los mina o los kabal, que se encuentran en estas regiones antes mencionadas, así como miembros de países centroamericanos y suramericanos principalmente, provenientes de los esclavos africanos llevados a este continente durante la época de la esclavitud. El vudú como religión animista. Hemos de precisar que la religión vudú es una religión animista,
Una religión es animista si cree que entidades no humanas son seres divinos o espíritus, o al menos participan o son poseedoras de principios o potencialidades divinas. El animista cree que no hay separación entre el mundo material y el trascendente, por lo que rocas, montes, plantas, animales, fenómenos atmosféricos y demás entidades materiales tienen un alma o un espíritu o manifiestan a dioses y espíritus de distintas categorías dentro de la jerarquía trascendente. Influencia del vudú. El vudú ha sido el origen de muchas otras religiones y creencias que han surgido en las islas de América en la zona del Caribe, en regiones del sur de Norteamérica o en Sudamérica, como el vudú de Haití, el vudú de Puerto Rico, el vudú de República Dominicana o el vudú de Luisiana, también del vudú de la hechicería negra del denominado judú. Por otro lado, la mezcla sincretista del vudú con el catolicismo en América tras el descubrimiento o encuentro de ambos continentes originó la santería ya en Cuba o el candomblé en Brasil, ligado a los santos católicos con el panteón de dioses africanos, para mejor protegerse los esclavos africanos allí llevados durante la esclavitud de los colonizadores esclavistas, que les prohibieron sus antiguas prácticas y así pasar desapercibidas sus creencias, y ello sin contar la influencia que ha tenido el vudú en todas las religiones y creencias tradicionales surgidas en África y que se extendieron por países como Angola o Congo. El candomblé se practica principalmente en Brasil, pero también se ha extendido desde ahí a Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela. Es animista y surge a partir de los esclavos africanos traídos a estas regiones, implantando el culto a vudú y de los orishas, que es más propiamente de las tribus yoruba. De ahí que su dios sea no tanto Magú como en el vudú, sino Olorún, que se hizo sincrético con el catolicismo. Tiene mezcla también de los dioses y del Congo, por lo tanto bebe de tres fuentes: África Atlántica, Central y religión católica. Hoy en día hay un intento de despojar al candomblé de su rasgo católico, pero es algo que quizás ya forme parte propia de su culto. La quimbanda tiene su origen en el curanderismo de Angola, por parte de los médicos sacerdotes de esta zona africana. Pasó con los esclavos a Latinoamérica y se cambió la fonética ya en umbanda o bien quimbanda. Se fue mezclando con otras creencias africanas que están ya diseminadas en Latinoamérica y con tradiciones cristianas, originando la macumba, que a veces se identifica con la quimbanda. El palo mayombe se originó en las tribus bantúes del Congo y llegó a Latinoamérica también, como el resto de las mencionadas, por los esclavos africanos. Se hizo sincrética con el catolicismo y se extendió fuertemente en Cuba, desde donde se diseminó por los países cercanos. La mezcla del espiritismo de Allen Carter supuso un nuevo giro dentro de las mezclas que ya tenía Kumina, Oea o Nodú, en otras denominaciones cercanas a la religión Congo, que la tienen como origen de religiosidades provenientes de esta zona africana. Así, el vudú es una mezcla de religiones tradicionales africanas, vudú incluido, catolicismo, magia europea, satanismo y brujería. Los vudú, tal y como hemos mencionado, etimológicamente son los espíritus, los cuales gobiernan toda la naturaleza. Sus dioses están muy jerarquizados y dominan todas las fuerzas de la naturaleza. Las rocas, los árboles, las corrientes de agua, los lugares, los cruces de los caminos, pero también los clanes y tribus, las naciones y a las personas individualmente. Incluso los muertos dentro de la familia siguen también viviendo con los vivos entre los vivos, a los cuales se les puede pedir ayuda y colaboración. La completa naturalidad con la que el practicante del vudú se mueve en el mundo que le rodea, con el que convive, le lleva a un continuo trato de petición e intercesión con los espíritus. De ahí que haya sido tan fácil la asimilación de estos espíritus con los santos católicos en la formación de la santería y otras corrientes similares. En el panteón vudú, el dios principal es un dios padre madre andrógino, el dios creador de todo, que tiene por debajo de sí multitud de dioses menores pero muy poderosos llamados loas, orishas para los yorubas y la santería. El dios creador es Magu o Nanabuluco y sus dioses hijos son los encargados de los distintos lugares y territorios, así como de las distintas expresiones naturales: animales, mares, ríos, bosques, etc. El dios creador andrógino tiene dos manifestaciones o expresiones. Como Magu es el aspecto femenino y es la luna, mientras que como masculinidad se asocia al sol y se le denomina Lisa. A veces ambas expresiones son recogidas con algunas tradiciones como los hijos gemelos del dios creador. En sus celebraciones, donde intervienen los dioses loas, estos llegan a poseer a los participantes, manifestando así su presencia, que puede ser calmada o más agresiva,
según el carácter propio del loa que posea el celebrante. Esta es la extensa diseminación del vudú entre naciones, tribus, clanes y lenguas según la presencia de los diferentes seguidores de esta religión. Podemos entender que presenta diferentes dioses, rituales, lenguas, expresiones, cantos y modalidades propias según sus zonas. Ya mencionamos antes el vudú africano, el de Haití, el de Puerto Rico, el vudú de República Dominicana o el vudú de Luisiana. Son todos ellos vudú, pero presentan matices diversos. Así, solo citaremos un poco más en extenso el primero y el último. El vudú de Haití presenta elementos sincretistas entre el vudú africano y el catolicismo. Nace en el siglo XVI a partir de esclavos negros traídos a la isla de La Española, hoy Haití y República Dominicana. En su teología, el dios principal es Bondi, buen dios, y los dioses inferiores se denominan loas. El dios supremo está alejado de los hombres y solo se relacionan con los loas, nunca con Bondi. El sincretismo aparece asimilando los loas con los santos católicos y así protegerse de la persecución de los colonizadores católicos contra sus creencias originarias. El loa más poderoso es Papaleja, que protege los cruces al ser el intermediario entre hombres y el dios creador. También está Erzulie Freda o loa del amor. Simbi, que es el de la magia y la hechicería. Kousinsaka, que es el de la agricultura. El vudú de Haití subdivide los loas en 21 familias, entre ellas Congo, Nago, Petro y Rada. Se suele a veces considerar a Rada como la magia blanca y a Petro como la magia no tan blanca, pues sus loas no son calmados ni tranquilos como en la Rada, ya que se identifican con la tierra patria originante africana, recuerdan al pasado y a los tiempos buenos allí vividos, sino que son agresivos y furiosos, pues los loas Petro se identifican con la época de las cadenas, la esclavitud, la muerte y la lucha por la libertad. Practicantes del vudú. Los practicantes del vudú en Nigeria son 14 millones, un 10% de la población. En Benín son alrededor de 1 millón, o sea, el 18% de la población. En todo, la mitad de la población sigue religiones tradicionales africanas, siendo el vudú la de mayor alcance con 2,5 millones de seguidores. 1 millón de budistas hay en Ghana, país de 23 millones de habitantes. Y solo hablamos del vudú, no de otras religiones tradicionales africanas, muy presentes en estos países. Por otro lado, las encuestas en la población de estas regiones afirman que los que se catalogan como cristianos muchas veces son practicantes sincretistas tanto del cristianismo como de las religiones africanas, ya sea vudú u otra religión animista tradicional. Aunque en Haití el 80% de la población es católica y el 16% protestante, se considera que el 50% practica el vudú. La población es de casi 10 millones de habitantes. En Puerto Rico es de menos del 1%, sobre una población católica en el 85% y el 8% protestante, con 4 millones de habitantes. En República Dominicana los seguidores son alrededor del 1%, o menos incluso, sobre una población con 87% de católicos y 4% de protestantes, en un total de casi 10 millones de habitantes. En el estado de Luisiana, con 4,5 millones de habitantes, es católico un 28% y protestante en un 60%, siendo el porcentaje de seguidores budistas de entre el 1 y el 3%. Los practicantes del vudú son casi siempre individuos de media y baja capacidad económica, social y cultural, aunque muchas veces ocurre que personas de clases media y alta con cultura occidental u occidentalizada mezclan sus antiguas tradiciones con creencias cristianas o islámicas a las que se han convertido, viviendo muchas veces en ambas esferas religiosas y practicando, ya sea en público o en privado, aspectos de una como de otra. Durante la época colonial europea, en los países africanos se intentó suprimir el vudú y las demás religiones tradicionales africanas. No obstante, la fuerte inserción en su mundo cultural y familiar ha hecho imposible esta desaparición. Hoy en día es creciente la restauración de este culto en todos los países que lo practican, habiéndose celebrado en el año 1991 en la ciudad de Ouidah, Benín, la primera conferencia internacional de vudú. Este dinamismo del vudú también se está viendo seguido por las religiosidades nacidas de él, como todas las formas del mismo o de la santería, que están viviendo una nueva expansión
en las zonas del norte, centro y sur de América. Ética. Recordemos que las bases del animismo son el naturalismo y el tribalismo. Es por ello que desde su teología y su panteón de dioses y espíritus subordinados al Dios Padre o Supremo, su mundo de los antepasados o ancestros, con características mágicas y divinas y también en conexión con la familia, y toda la variedad de curanderos, adivinos, médiums, sacerdotes, hechiceros y brujos, unido a la unidad de vida entre lo natural y lo sobrenatural, con apenas línea divisoria, podemos hablar de su código moral. Es por lo tanto, con sus bases religiosas, como se puede entender su ética, la ética del vudú. La expresión ética de los budoístas se manifiesta con reglas morales para mantener la comunidad. Una ética comunitaria de honra y deshonra, generosidad y codicia, ayuda y solidaridad. Se castiga la difamación, denigrar a la propia familia, al clan, robar la mujer de otro o impedir injustamente a alguien cultivar la tierra, entre otros aspectos, siempre ligados a la naturaleza, la tribu y la unidad terrestre celeste.